Hermanos, esta tarde les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo y preparan sus Biblias a la epístola de los Efesios, Efesios 6. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 14, pero vamos a leer del versículo 10 al 14. Vamos a estar tomando la sección un poco lenta, pero tenemos que acordarnos que es toda una sección completa. Efesios 6, vamos a comenzar en el versículo 10. ¿Estamos listos, hermanos? 2 personas. Les doy unos momentos más. Efesios 6, 10 al 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Vamos a orar. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti esta tarde, Señor. Agradecidos una vez más por el privilegio de poder estar reunidos, de adorarte, de glorificarte, Señor, de estar con nuestros hermanos, hermanas en Cristo, aquellos que ahora son nuestra familia, Señor, adoptados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en su obra gloriosa de la cruz. Ahora venimos, Padre, a pedir que seas con nosotros, que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Al escuchar la proclamación de tu palabra, Señor, del glorioso evangelio, de tus gloriosas obras, todo lo que has hecho por nosotros, lo que provees para nosotros, Señor. Pedimos, Padre, que podamos aplicar tus verdades el día de hoy, que nos ayudes, Señor, a identificar áreas donde todo esto sea necesario, Padre. Que unos a otros mutuamente, Señor, unos a otros podamos animarnos a seguir adelante en esta carrera, Padre. Gracias por el privilegio de poder tener tu palabra, de poder escucharla, leerla, Señor, meditar en ella, Padre, conocerla. Crea en nosotros, Señor, un anhelo genuino, una sed, Padre, un hambre por tener un buen conocimiento, Señor, de tus verdades. Padre, el día de hoy, en lo personal, te pido que me des las fuerzas, que me ayudes a llevar a cabo una proclamación del evangelio que sea fiel, Señor, fiel al texto, Padre. Que sea algo entendible, algo que pueda ayudar, Señor, para la edificación mutua. Físicamente ayúdame, Señor, dame las fuerzas. Todos los que estamos aquí nos encomendamos a ti, Señor, reconociendo de que tú eres quien llevas a cabo esta obra. Esos cambios en nosotros solo serán por medio de ti, de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Padre. Honra y gloria sea a ti, Señor. Nuestro anhelo es ese, que cualquier cosa que hagamos sea con ese fin. Tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia de Cristo dice amén. Pueden tomar sus lugares. Les recuerdo, hermanos, que estamos en el contexto de la guerra espiritual. Hemos visto varios conceptos, lo hablamos bastante el jueves. Estamos considerando todo aquello que no se ve, que tal vez por la razón que no se ve, nos olvidamos de ello. Hemos aclarado varias cosas. En veces nosotros estamos sufriendo simplemente por decisiones propias, por pecados que hemos cometido, y ello nos lleva a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es las fuerzas sobrenaturales, malignas de Satanás, de este mundo, de demonios, de todo eso que ahora hace frente en contra de nosotros por ser hijos de Dios. Es en esa sección en la que nos encontramos, y hemos determinado por medio de las Escrituras que la única manera que seres débiles como ustedes y yo podemos hacer frente, podemos resistir como somos llamados a hacerlo, es por medio de equipar la armadura que Dios ha provisto para nosotros, la armadura de Dios. Ahora, como les he mencionado y nos empezaremos a dar cuenta, la armadura, lo que Dios ha provisto, es básicamente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros por medio de la cruz.
Es una metáfora, no es una armadura literal, no es de que cada mañana cada uno de nosotros nos vamos a levantar cada pieza, sino que son simplemente hábitos y disciplinas que llevamos a cabo por medio del Evangelio al obedecer la fe, al obedecer los preceptos de Dios. Muy importante, vamos a estar viendo cada pieza y de nuevo todas nos apuntan a Cristo, todas nos apuntan al Evangelio, a su obra en la cruz. Son cosas que tenemos que estarnos reafirmando y como veremos el día de hoy vamos a tratar con lo que es la verdad. Ahora, este es un punto crucial, es un punto muy, muy vital, importante para el cristiano, porque de aquí depende el resto de la armadura. Ahora tenemos el recordatorio una vez más en el versículo 14, estad pues firmes. Pablo una vez más hace este llamado a que estemos firmes, inmovibles, que hagamos frente a los ataques que vendrán. Ahora, una de las cosas que es muy importante seguir repasando y que podamos reconocer y genuinamente entender de que esta guerra no es opcional. Esta guerra no es aquella en la cual ustedes pueden decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias por la oportunidad de pelear en contra de las fuerzas del mal, pero yo zafo. Yo estoy bien acá, voy tranquilo, no pasa nada. Quiero ser enfático, quiero ser claro. Si nosotros somos hijos de Dios, si nuestra fe y nuestra confianza está en la salvación que Cristo provee y hemos confiado que su obra es suficiente para salvarnos, nos hemos hecho ahora enemigos de Satanás. Antes pertenecíamos a él, pero ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, ¿a qué? A la luz admirable de Dios, al reino de Dios, siendo ahora sus hijos. Eso significa entonces que ahora tenemos un enfoque por parte de Satanás en contra de todos nosotros. Ahora, quiero aclarar, Satanás no es omnipresente, él está bastante limitado, no es él Dios, pero tiene él bastantes huestes, tiene él bastantes cosas con las cuales puede atacarnos directamente. Entonces quiero que empecemos a comprender esto. Fíjense, hace unos días, se me hizo bastante interesante. El día de hoy suele haber mucho, no solo teólogo, ¿verdad?, de los medios sociales, personas que, y bueno, tal vez me escuche un poquito ofensivo, pero es lo que es. Personas que tal vez empiezan a entender un poquito del lenguaje original, de los lenguajes originales, o tal vez empiezan a entender un poquito de teología y eventualmente ellos empiezan a explicar muchas cosas de la Biblia que muchas veces yo me quedo, oye, espérate, ¿qué estás explicando? Pero también existe otro lado de eso. Existe el lado donde hay personas que ahora ya han sido iluminadas a las cuestiones de la fe. Aquellos que han ascendido a un nivel más que aquellos que están en las iglesias, que aquellos que se congregan y que no han entendido, no han llegado aún a ver las verdades superiores. Pero también hay aquellos que en ese mismo grupo dirían, bueno, es que sí, fuimos a la iglesia un tiempo, pero ahora vivimos vidas mejores, vidas más espirituales, al dejar la iglesia, al dejar la institución, a dejar todo lo que el hombre ha hecho. Una de las cosas que se me hizo bastante sorprendentes es de que estaba una muchacha que estaba argumentando. Este era su argumento. ¿Por qué la iglesia no habla de cuánto minimiza la tribulación, la tentación y los ataques hacia uno cuando uno ya se aleja de la iglesia y deja estas cosas? O sea, el argumento literalmente era, ¿por qué no se nos explica que si simplemente dejamos de hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, todo eso termina? Como que ella dando una esperanza para los que están atribulados, para los que están sufriendo opresión, para los que están siendo atacados en estas cosas, que la respuesta es, ¿sabes qué? Deja eso y ya el Satanás te ignora. Y lo irónico es que esa es la verdad. De que no estando en Dios, no estando en Cristo, no esforzándonos por obedecer, hermanos, la vida es fácil. La vida es sumamente fácil. ¿Quieren llevar a cabo una vida fácil, una vida tranquila, una vida sin agobios, una vida sin las cuestiones que tal vez el día de hoy estamos sufriendo? La recomendación del mundo es, deja la iglesia, no pasa nada. Ahora, la triste realidad para esta muchacha es de que la Biblia es clara de que estés o no estés en la fe,
tribulación vendrá. Nuestra esperanza está en Cristo, por eso podemos nosotros permanecer firmes. Pero es muy importante entonces empezar a reconocer el día de hoy que hay un llamado a estar firmes. No es opcional esta guerra, pero lo que va a hacer esta guerra espiritual es atacar directamente la verdad de Dios. Y por eso el día de hoy vemos el llamado a estar firmes al literalmente ponernos el cinturón de la verdad, si lo podemos decir de esa manera. Continuemos, vamos a leer. ¿Qué es la armadura? ¿Verdad? ¿Qué son estas piezas? Bueno, lo primero es un poquito interesante. Versículo 14, estad pues firmes, noten, ceñida vuestra cintura con la verdad. Revestíos con la coraza de la justicia. Esa porción la veremos, si el Señor lo permite, un poquito más adelante. Pero noten conmigo la primera pieza. Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Tal vez sus versiones digan, ceñidos vuestros lomos. Ahora, este concepto de ceñir los lomos es uno que se usa continuo. En veces dirá, ceñir los lomos de nuestra mente, cosas así. Les voy a leer una definición bíblica para que entendamos bien a lo que se refiere esta frase. Ceñirse los lomos, aquí está la definición, es una expresión bíblica que significa prepararse intensamente para la acción, el trabajo duro o una batalla inminente. Literalmente implicaba ajustarse la túnica larga con un cinturón para correr o trabajar sin obstáculos. Ahora, notemos unas cuantas cosas. O sea, técnicamente el cinturón no formaba parte de la armadura porque el cinto es interno, va debajo de la armadura. Un soldado, ya sea griego, romano, culturalmente el hombre usaba una túnica. Esta túnica iba debajo de la armadura y la túnica era larga. Era necesario, cuando iban a entrar a hacer frente, a atacar, a pelear, amarrársela para que no fuera causa de estorbo. Literalmente la túnica se levantaba y se amarraba dentro del cinturón. Por eso típicamente cuando vemos imágenes de soldados romanos, de los griegos, la túnica llega a la rodilla, encima de la rodilla, para que no causara estorbo. Por esto era esencial este cinto. Esta es la imagen entonces que se nos está presentando. Era un elemento esencial, de suma importancia, aunque técnicamente no era parte de la armadura, era un pedazo esencial para el hombre de guerra. No podías ir a pelear con una túnica donde te ibas a estar tropezando a cada momento que corrías y te iba a obstruir incluso el poder moverte, movilizarte. Entonces a eso se refiere este cinto. Este es el más importante, todo lo demás va encima. Pero igual va más allá. Va más allá de lo que estamos viendo por parte de Pablo. Él está citando algo interesante. Muy probable, él tiene en mente Isaías 11, donde literalmente cita el mismo concepto. Pero la conexión a Isaías nos aclara lo que muy probable Pablo se está refiriendo. Les voy a leer Isaías 11, del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Ok, vamos a pausar. Entonces, la imagen aquí nos está hablando de que viene alguien especial, del linaje de Isaí, ¿verdad? De la línea de David, de la línea real. Y noten que dice que el Espíritu del Señor va a reposar sobre él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Noten el versículo 5. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Isaías nos está hablando del ungido, del Mesías. Nos está hablando de Cristo. Ahora noten conmigo que estamos viendo las mismas cosas. La justicia como coraza, fidelidad, ciñendo su cintura. Hay conexión obviamente clara aquí. Veremos una vez más la justicia en otro sermón, si nuestro Dios lo permite. Pero aquí es Cristo quien tiene por cinturón la fidelidad. Esa palabra del hebreo traducida a la Septuaginta, al griego, es la palabra verdad. Es el mismo concepto. Ahora quiero aclarar que Cristo no se está poniendo justicia, no se puso la verdad, Él lo es. Esta metáfora simplemente nos aclara lo que Cristo es en su esencia. Él es justicia. Él es verdad. Él mismo lo dice, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es esto y más. Isaías 11 entonces presenta al Mesías como el rey perfectamente justo y perfectamente fiel, cuyo cinturón es la verdad. Efesios 6 entonces exhorta a los creyentes a vestirse de verdad y de justicia, puesto que estamos unidos a ese mismo Mesías. ¿No estamos, hermanos, fabricando una armadura espiritual nosotros mismos? No es de que ustedes y yo tenemos la responsabilidad de construir esta armadura y entonces ponérnosla. No, es algo que Dios ya ha provisto. Es algo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. La idea es no fabricar esto por nosotros mismos, sino más bien que estemos viviendo aquello que pertenece a Cristo y que nos ha sido dado en Él. Es muy importante que siempre tengamos en mente el contexto de toda la carta. Y esto debemos hacer como buenos estudiantes bíblicos, siempre entender el propósito por el cual Pablo está escribiendo. Y ese propósito Él nos lo dejó saber al principio, que nuestros ojos espirituales se abrieran a las verdades, a toda bendición que ahora es nuestra en Cristo Jesús. Que por el poder del Espíritu ustedes y yo entendamos todo lo que Dios nos ha dado, ha provisto por nosotros, que ahora es nuestro. Dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales ahora son nuestras esas bendiciones. Al cristiano ya no le falta nada. Y en eso estamos. Otra bendición, otra provisión por parte de Dios es todo lo necesario para resistir en el día malo. Lo que Cristo es, su esencia, es lo que se nos ha dado a nosotros como armadura para estar firmes. Parte de la bendición de Dios, recordemos esto. Ahora tal vez nos estamos preguntando, bueno, ¿qué es la verdad? ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, quiero aclarar antes de irnos a otros lugares, porque el día de hoy existen varias verdades. Y aquí lo que estamos hablando, está hablando de la verdad de Dios. Lo que encontramos en el Evangelio, la verdad absoluta, la verdad divina. Una vez más, antes de que nos confundamos, aquí está el propósito. El cristiano debe permanecer firme y combatir los ataques del maligno con la verdad de Dios. El día de hoy vivimos en un tiempo donde, como he mencionado, existen varias verdades. Incluso yo he escuchado a varias personas decirme, esa es tu verdad. Y se me hace interesante porque el concepto de una verdad absoluta escapa a las mentes del día de hoy. Es algo que se rechaza. A pesar de que he tenido yo conversaciones con personas donde específicamente estoy demostrando que nuestras dos verdades no pueden coexistir porque se contradicen. Y al explicar, o sea, una de ellas o las dos son falsas, las dos no pueden ser verdad, y aún argumentan que sí lo pueden ser. Si yo lo creo lo suficiente, es una verdad para mí, y lo que ellos creen es verdad para ellos, a pesar de que las dos verdades se contradicen. Entonces aquí de lo que hablamos, hermanos, el día de hoy es la verdad absoluta.
Hermanos, yo sé que espero en Dios que sea algo que nosotros entendemos, pero aparte de esta verdad no existe verdad absoluta. Pueden haber otras verdades, pueden haber otras cosas que sean ciertas, pero aquí estamos hablando de la verdad divina acerca de todas las cosas. Lo que Dios ha determinado que ustedes y yo conozcamos como la verdad. Y está obviamente centrado y enfocado en el Evangelio. El cristiano entonces debe permanecer firme en esto, en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, en las verdades que nos presenta el Evangelio. Porque aquí es donde vendrán los ataques. Ahora, tal vez para dar unos pasos atrás y empezar a recordar todo lo que se nos ha presentado por medio de Pablo, podemos ver o comenzar a apreciar la importancia de lo que Pablo ha estado apelando. Porque él ha estado diciendo varias cosas, ha estado apelando a la iglesia en Éfeso que reconozcamos varias cosas. En Efesios 4, 20 al 22, dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, ¿verdad? Hablando del contraste que ahora existe. Dice, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, hermanos. Regreso aquí a mi punto. Espero no sea esto noticias, espero no sea esto algo que les está asombrando el día de hoy, pero el cristiano es aquel que vive en la verdad de Jesús. Lo que Jesús ha dicho, lo que Él ha explicado, independiente si el resto del mundo lo contradice. Nosotros somos aquellos que debemos confiar fielmente en aquel que es ¿qué? La verdad. Fíjense. Yo entiendo y reconozco que dependiendo en qué lado tú estás, vas a ver ciertas cosas en el mundo y tendrás una explicación y se ha adoptado como la verdad. Y el problema es de que esas verdades contradicen lo que la palabra de Dios dice. Y han habido muchas personas que han venido y me han dicho, ¿cómo puedes creer tú lo que ahí está escrito? Mira toda la evidencia. Así es como seremos atacados. Con esta idea de que lo tangible, lo real, lo que se puede percibir, está muy por encima de lo filosófico, de acuerdo a ellos. De las cuestiones de la fe. Y no, el cristiano es aquel que va y le dice al mundo, no, espérate. Lo más importante es la verdad que aquí está escrita. El creador de los cielos y de la tierra nos ha expresado su verdad, la verdad, por medio de las Escrituras. Pablo apelando de que nosotros hemos aprendido a Cristo, le conocemos, sabemos todo acerca de Él, conforme a la verdad que hay en Él. Y después hace esa apelación a que dejemos la manera antigua de vivir. Ceñirse entonces con la verdad significa vivir firmemente sujetos a la verdad objetiva del Evangelio. De tal manera incluso que esa verdad empieza a producir en nosotros integridad, sinceridad y fidelidad en nuestras propias vidas. Esto es de nuevo la conexión que existe entre la verdad y la justicia. Es parte del resultado. Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, que dice ahí, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una vez más, la verdad de Dios en la cual ustedes y yo debemos permanecer firmes, es aquella en la cual creemos tanto que empieza a fluir de nosotros. Es dejar a un lado toda falsedad. Es dejar a un lado todo lo que no es honesto. Todo lo que se opone a la verdad. Y hermanos, es un punto muy, muy importante porque más y más, entre más llevo a cabo esta carrera de la fe y más que el Señor en su gracia me ha permitido estar en el ministerio, más y más me doy cuenta de cuánto ustedes y yo comenzamos a tolerar falsedades. Y todo es sutil.
Poco a poco, poco a poco. Se los he mencionado. Una de las cosas que tal vez yo soy muy tajante, que tal vez yo soy aquella persona que enfada, es con estas cuestiones de la verdad. El cristiano es aquel que su palabra debe ser absolutamente confiable. Y esto entonces va a aplicar no solo en lo que hablamos acerca de Dios y de su palabra, pero también en el día a día. Cuando nuestro Señor Jesús nos llama a no jurar y dice mejor que tú sí sea sí y tú no, a esto nos estamos refiriendo. Aquellos que están en la verdad, que ahora fluye de nosotros la verdad y practicamos la verdad que nos lleva entonces a andar en la verdad, a hablar con honestidad, todo interconectado. Ese es el resultado. Y Pablo a continuo ha estado haciendo esta apelación. Aquellos que andamos según la verdad, somos aquellos que debemos andar en la verdad, en palabra, en hechos, por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. El comentarista Peter O'Brien, en su comentario a los Efesios, dice lo siguiente. Dice, a medida que los creyentes se ciñen esta pieza de la armadura del Mesías, serán fortalecidos por la verdad de Dios revelada en el Evangelio. Como consecuencia de ello, manifestarán las características del ungido en sus actitudes, su lenguaje y su comportamiento. Interlazado todo, hermanos. No es posible decir que estamos siendo ceñidos con la verdad y andar en falsedad y actuar con falsedad, proclamar falsedad, creer falsedad. Es imposible, es incoherente. Consideremos algunas cosas muy importantes, hermanos. Entendiendo ya que somos llamados a estar en esta verdad. Al exhibir la verdad, hermanos, es la única manera que podemos estar firmes. Entonces consideremos en contra de qué estamos, o lo que está en contra de nosotros mejor. En Génesis 3, estas son cosas que son muy importantes recordar. Génesis 3, les voy a leer del versículo 1 al 5. Tal vez una sección de las Escrituras que conocemos muy bien. Adán y Eva han recibido todo. Se les ha dado dominio sobre toda la tierra. E igual se les han dado reglas. El Señor ha pedido que ellos se abstengan de comer del fruto de un árbol en el huerto. Y aquí retomamos la historia, capítulo 3 de Génesis. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahí ya vemos al inicio un torcer de las Escrituras. El Señor no dijo que no podían comer de ningún árbol, dijo que no comieran de uno. Estamos viendo ya cómo opera Satanás. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeráis de él, ni lo tocaráis, para que no muráis. Eva responde con la verdad de Dios. Pero noten, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriráis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mentira del diablo. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Eva, entendiendo lo que el Señor ha dicho, lo entiende claramente. Satanás le dice, no es cierto. Lo que Dios te ha dicho no es cierto. No vas a morir. Es más, la única razón por la que se te dio esa limitación es porque Dios sabe que si tú comes de ello serás como Él. Después ahí conocen ustedes el resto de la historia. Por eso andamos de pleito y pleito entre marido y mujer. Gracias. Juan 8:44. Nuestro Señor Jesús, debatiendo con los religiosos, acusándole a él de que él es un bastardo, de que él no tiene padre.
vemos esta interacción. Nuestro Señor Jesús dice, sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que les dice a los religiosos. Y quieres hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Ausente de la verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso. ¿Y qué dice ahí? El padre de la mentira. Noten lo que Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, estamos hablando de una batalla en contra de la mentira. Las insidias de Satanás es mentira. El causarte a ti y a mí el dudar lo que Dios ha dicho. Ahora, reconozcan lo que estamos diciendo. Hay un llamado a plantarnos en la verdad, a estar firmes en la verdad. ¿Por qué? Porque el ataque vendrá por medio de la mentira. ¿Para qué? Para dudar de Dios, para dudar de su verdad. Todo de aquí viene. Ahorita lo veremos un poquito más adelante. A los tesalonicenses, Pablo, hablándoles de las cosas presentes para ellos y a la vez las cosas del fin de la era, que incluye cosas que nosotros veremos porque estamos en medio, ahí en algún punto de la historia. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ya está en acción, ya está operando. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios, ¿qué dice ahí, hermanos? Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten el contraste, la mentira y la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahora, hermanos, no quiero hacer aquí una exposición escatológica, pero es necesario ver ciertas cosas. Primero que nada, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Eso significa entonces que los tesalonicenses lo estaban experimentando. También vemos que Dios lo está restringiendo. Es un espíritu de rebelión que está ahorita restringido. Viene una figura, ese inicuo. Este será destruido cuando el Señor regrese. Este viene conforme a la actividad de Satanás. Ahora noten por favor, con todo poder, señal, prodigios mentirosos, es falso, completamente. Dice con todo engaño, no poco, todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los ataques de Satanás, hermanos, se enfocan en la mentira. Lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es de que desde ese momento hasta que regrese el Señor a destruirlo todo, estará pasando esta guerra de mentiras. Desde la cruz hasta el día de hoy, hermanos, estamos en la última hora. Esto aplica hoy. Noten lo que Juan explica en su carta. En 1 de Juan 2:18, hijitos, es la última hora. Dice, ¿viene la última hora? Dice ahí que viene la última hora. Dice, ¿llegará la última hora? Dice, en algún punto esta hora llegará. No, dice, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Una vez más, hermanos, desde la cruz hasta el día de hoy, vivimos en este tiempo del cual se está expresando, que Pablo les advierte a los tesalonicenses. El misterio de la iniquidad ya está en acción y está en acción incluso hoy.
¿Y qué es lo que conlleva? Mentira tras mentira tras mentira. Satanás es mentiroso. Sus demonios mentirosos. El mundo lleno de mentiras, convencidos por Satanás y sus demonios mentirosos. Todo para mentirle a todos, incluso al creyente. ¿En verdad Dios dijo eso? El punto es para que tú y yo cuestionemos todo lo que Dios dice. Para que cuestionemos la ley perfecta de Dios, los mandatos, los preceptos que Dios ha determinado que son buenos para nosotros. Hay fuerzas, hermanos, que activamente quieren que tú y yo preguntemos si verdaderamente es lo mejor para nosotros. Hermanos, cuando nuestros hijos empiezan a cuestionar, cuando llegan a la adolescencia, uno como adulto que empieza a ver lo que Dios nos ha limitado, lo que inmediatamente ocurre por el mundo, por la instrucción del mundo, por las cosas que vemos, por las cosas que escuchamos, por las cosas que platican con los amigos, empieza a crear en ellos un cuestionar si verdaderamente este camino es el mejor. Tengo bastantes conversaciones con mis hijos, porque ya empiezan sus amigos. ¿Por qué tus papás no te dejan esto? ¿Por qué tus papás no te dejan aquello? Nosotros tenemos muchas limitaciones para nuestros hijos. Y empiezan los amigos. Y nuestros hijos empiezan, papá, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? O sea, ya cuando al inicio había un trato bien, vamos a hacer las cosas de esta manera. Sí, papá. Y ahora ya hay otras influencias. Y todos lo hemos vivido. O lo estamos viviendo. Que eventualmente es, en vez de sí, papá, es ¿por qué, papá? ¿Por qué? Ahora, gracias a Dios, tengo el conocimiento bíblico para seguir instruyéndoles. Y yo soy bastante tajante con mis hijos. Las reglas no se mueven. ¿Qué es mi punto? Que ya empieza el mundo a tratar de jalar a mis hijos. Y padre, si nos quedamos con los brazos cruzados, el mundo se los llevará. Sin duda alguna. Sin duda alguna. La verdad de Dios debe permanecer, porque el mundo, Satanás, sus demonios y la misma propia carne tiene una tendencia a querer dudar de Dios, a querer cuestionar las cosas de Dios. Hermanos, si yo les digo el día de hoy, si les preguntara el día de hoy, si estamos genuinamente convencidos de que los preceptos de Dios es lo mejor para nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí diríamos amén? O tal vez lo que ocurre es que decimos, sí, pero como que aquello no se ve tan mal. Es que así es, así comienza. Todos los que estamos aquí en algún momento u otro hemos pensado, incluso la razón por la cual lo sé es porque si entenderíamos literalmente lo peligroso y lo horrendo que es el pecado, si verdaderamente lo entenderíamos, lo dejáramos de hacer en un instante. Pero no, negociamos con la gracia y misericordia de Dios, negociamos con la verdad de Dios. Porque por unos momentos puedo tener gratificación, un tipo de placer, si solo participo por un momento en este pecado, cualquiera que sea. En ese instante, dudando, negando, contradiciendo de que Dios ha dicho, si no lo haces sería mejor para ti. ¿Y qué estamos diciendo? No, pero yo quiero, porque pienso que esto es mejor. ¿Ven? Poco a poco, poco a poco. Literalmente, cuando pecamos, cedemos a las mismas mentiras que Satanás promueve en el mundo, en la carne, por medio de sus engaños. Cuando el mundo dice, prueba esto. Y sabemos que Dios dice, no lo hagas. La tentación es la apelación a dudar lo que Dios claramente dice. Esa es la lucha que empieza. Y hermanos, todos lo vamos a enfrentar. Vendrá la tentación. Absolutamente vendrá la tentación. Es allí donde la verdad de Dios debe implementarse para permanecer firmes. Para hacer todo lo necesario para no pecar.
tenemos un momento de decisión. Y Pablo dice, estén firmes, ceñir vuestros lomos con la verdad. No solo eso, no solo es las cuestiones del pecado, que tal vez estamos bastante familiarizados con ellas, pero también los ataques vendrán en contra de las promesas de Dios. El dudar la promesa de Dios. Todas las promesas que Él nos ha dado. Esas mismas fuerzas que se están implementando en contra del cristiano para hacerle dudar de todo lo que Dios ha dicho que es bueno y santo, también se implementan queriéndonos convencer de que Dios fallará a sus promesas. O que simplemente no aplican a nosotros, los que estamos en Cristo. La esperanza futura, todo esfuerzo se implementa para que ustedes y yo neguemos la resurrección de Cristo. Todo lo que busca negar esta resurrección encuentra su raíz en Satanás, mis queridos hermanos. Aquel que quiere que dudemos de la esperanza viva y futura de una vida eterna juntamente con Cristo. Todo es espiritual. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el mundo lo ha adoptado. Es que esto es ciencia. Es ciencia. Nosotros no creemos en fábulas. Y empiezan los lenguajes que empiezan a minimizar. Hay personas el día de hoy, y entiendo el argumento, que me han preguntado, ¿qué diferencia hay entre los dioses griegos y tu Dios que ahora me estás contando? Son argumentos válidos para el mundo. Tal y como la gente creía en estos dioses, que el día de hoy sabemos que son mitos y fábulas, simplemente estamos ahorita en otra etapa donde es Jesucristo y su obra. Pero el cristiano debe permanecer firme. El cristiano debe negar todo lo que el mundo presenta en estas cuestiones, afirmándonos en la resurrección de Jesucristo. La respuesta bíblica del creyente debe ser firme en la verdad divina, la verdad absoluta, reconociendo la mentira del mundo, la mentira de Satanás y sus demonios, incluso reconociendo la misma mentira que existe en cada uno de nosotros. La verdad del Evangelio, la obra de la cruz, sus promesas deben estar siempre bien ajustadas a nosotros. Ese es el punto, hermanos, para no tropezar. Dios es verdad, su palabra es verdad, y consideraremos cómo usamos la palabra para estas cosas después, pero es muy importante reconocer e identificar a lo que estamos siendo llamados y el por qué. El por qué es porque vamos a dudar la palabra de Dios. Vamos a ser llamados a hacerlo por medio de Satanás, sus demonios, por medio del mundo. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí dudando si genuinamente nosotros estamos en la fe? ¿Cuántas veces no hemos dudado si la grandeza de lo que Dios habla, si genuinamente aplica a nuestras vidas? Esto hace el pecado, hermanos. El momento en que pecamos, existe un momento de transición donde hay duda. Para muchos, y lo he escuchado, es creer, a lo mejor ya esta vez ya no me perdonará Dios. Obviamente, no han creído la verdad, no la han entendido, mejor dicho. Pero esto es lo que pasa. Juan 17, 17, nuestro Señor Jesús intercediendo por ustedes y por mí, santifícalos ¿en qué? En la verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, el día de hoy hago simplemente una apelación de que confiemos en Dios, quien es la verdad, quien es verdad, y su palabra que es la verdad. Por más que los argumentos apelen a otras cosas, el cristiano debe ser aquel necio que se aferra a las cosas de la verdad, de la fe. Por más que aparenta la evidencia estar en contra de nosotros. Tan convencidos, hermanos, debemos estar. Yo lo he dicho, hermanos.
Yo lo he dicho y lo creo fielmente. Y espero en Dios que en su gracia ahí permanezca. Si algún día comprueban sin duda alguna que Cristo no resucitó, yo permaneceré necio de que es Satanás convenciendo a todo el mundo de estas cosas, y ya me vuelvo ese loco que ya dejo toda la evidencia, porque creo fielmente que Cristo resucitó, porque es lo que la palabra de Dios nos indica, y todo fuera de ella está diseñada para hacernos dudar la verdad tan elemental, fundamental de nuestra fe. Ustedes pueden leer, se los dejo de tarea, de 1 Corintios 15, para que vean por qué ocurre esto. Permanezcamos firmes en la batalla espiritual, aferrándonos a la verdad, hermanos. Aferrándonos firmemente a la verdad de Cristo. La única manera que vamos a permanecer es haciendo esto. Aferrándonos a la verdad en Cristo Jesús, la verdad que es de Cristo, la verdad que Él es, la verdad que se nos revela por medio de Cristo. Y lo que todo esto produce en nosotros. Porque de nuevo, no nomás es creer las cosas, sino también actuar. Y lo veremos, la coraza de justicia. Esta verdad debe producir en nosotros justicia. Se los dejo saber de antemano y con el favor de Dios lo veremos un poquito más adelante. Esta verdad debe producir en nosotros estas otras cosas. Hermanos, por hoy, espero podamos reconocer que el mundo, Satanás, nuestra propia carne, nos va a tentar, a dudar de los preceptos y de las promesas de Dios. Y de nuevo ocurre poco a poco. Estemos firmes, hermanos. La advertencia es real porque el peligro es real. Me gustaría el día de hoy terminar con dos cosas para que lo meditemos, para que nos ayude a procesar todo esto. Nos va a ayudar a reconocer cómo somos, cómo las cosas ocurren, para que si ustedes mismos pueden identificar algo en sus vidas, y yo tomar el tiempo también para meditar e identificar lo que ahí existe en mi vida, para prevenir lo que aquí están las advertencias. Leamos para ya pronto concluir. En Deuteronomio 8, 11 al 14. El Señor ha prometido a esta nación mucha bendición, pero les da advertencia. Aquí les va. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Noten, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos, somos los mismos humanos, no ha cambiado nada. Si no tenemos cuidado, tomamos las noticias tan grandiosas que llegaron a nuestra vida, de que el Señor nos ha perdonado, de que el Señor nos ha salvado del infierno, y nos enorgullezcamos. Porque ahora ya tenemos lo más importante y nos apartamos de lo que Dios pide de nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos ver hacia atrás y vemos una vida espiritual que ha ido en decadencia? Comenzamos todos alegres, enfadábamos a la familia, enfadábamos a todos a nuestro alrededor, proclamando las grandezas que Dios había hecho en nosotros, y poco a poco fue callando esa voz, complacientes, tranquilos ya, entrando en rutina. Y si no nos cuidamos, empezamos a reemplazar lo que antes era una pasión por este libro, el estar ahí leyendo todo lo que Dios ha hecho, por telenovelas, y que la nueva serie,
y que mira, y que aquello, y que esto, y que el otro. Y ahora el día de hoy llegan a la oficina y dicen, pastor, no puedo leer la Biblia, no me he disciplinado en estas cosas. Nos pasa. ¿Por qué? Porque llegamos a la tierra prometida, se nos ha dado mucha bendición y hemos olvidado al Dios que nos ha salvado. Y entrará la mentira, tras mentira, tras mentira. Y estamos convencidos que mejor es pasar 2 horas viendo una película que me entretiene que poder leer la palabra por 2 horas sin interrupciones. Noten, hermanos, que ya nos pasa. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Aquí está, subrayenlo, hermanos. Porque fiel es el que prometió. Hermanos, el resto de nuestros días vamos a dudar de Dios. Lo vamos a hacer. Pero aquí ya no es recordar ninguna otra cosa más que esto. Espérate, ¿sabes qué, Eduardo? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios lo ha prometido y lo verá. Dios lo ha prometido y lo hará. Por más difícil que cuando yo procese mi vida y las cosas alrededor de mi vida y piense en dudar o esté dudando o llegue a concluir, el Señor no lo está haciendo. Es recordar el que ha prometido es fiel, porque fiel es el que prometió. Así es como podemos mantenernos firmes en esta profesión, en esta fe que hemos profesado. No lo es todo. Versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, no lo digo porque soy pastor, no lo digo porque soy anciano, no lo digo simplemente porque los quiero aquí llenando los asientos. No. El Señor ha provisto que cuando las dudas vienen y que no somos lo suficientemente fuertes para resistirlo solo, vienen nuestros hermanos a nuestro alrededor para recordarnos, espérate, Eduardo, aquel que lo prometió es fiel, porque ustedes y yo vamos a dudar. Y el momento que nos alejemos de la iglesia, no tiene que ser aquí, yo se los he dicho, los quiero mucho, los amo, los quiero aquí, pero si el Señor les tiene planes de estar en otra iglesia, gloria a Dios, pero no dejen esa iglesia, no la dejen, no dejen la iglesia, para que entre los unos y los otros nos estemos amonestando, y en veces es enfadoso, pero oh, qué grandioso es cuando nos acordamos de que el Señor nos ha sostenido por medio del ánimo, de la exhortación de nuestros hermanos. Hermanos, créanme, por favor, llevo suficiente tiempo en las cosas del ministerio para saber bien cómo opera Satanás, saber bien cómo las personas se desvían, saber bien cómo las personas, pensando tomar una decisión mejor, se alejan de las cosas de Dios, de la iglesia y eventualmente las cosas de Dios. Llevo suficiente tiempo pastoreando almas para empezar a ver los patrones. Y igual como Pablo apela a permanecer firmes en la verdad, les insto, les urgo a que reconozcamos la amenaza verdadera que esto es.
Y tengamos cuidado, porque podemos ser aquellos que pensamos, no, pues ya Dios lo hizo todo, yo no hago nada. No es lo que les estoy diciendo el día de hoy. Lo que hagamos nosotros nunca va a ser suficiente, claro, todo es Dios. Pero aquí existe una dinámica que tal vez nunca podré explicar y nadie la podrá explicar, de que Dios es fiel. El que ha prometido es fiel, pero noten inmediatamente lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 24, inmediatamente después. Que nos cuidemos los unos a los otros. Dice, Dios es fiel, pero cuidémonos los unos a los otros. Somos llamados a permanecer firmes. Hermano, cuando no puedas, sé honesto y ve y busca ayuda. Con el pastor, con tu hermano, con tu hermana en Cristo. Sabes que no puedo. Y sabemos, todos sabemos cuando andamos desviados, todos sabemos cuando no andamos bien. E incluso tratamos de, pues nos ponemos esa máscara, ¿no? Pero no, la evidencia iba a estar en nuestras vidas como andamos. Hermanos, permanezcamos firmes. Tomemos en cuenta de que todo lo que Dios ha provisto para nosotros es con ese propósito. El permanecer en la verdad, el permanecer en la verdad del Evangelio, en la verdad de Dios, va a llevarnos a hacer muchas cosas y una de ellas es estar juntos a continuo exhortándonos los unos a los otros, recordándonos estas verdades porque vamos a dudar de ellas.